Hola, ¿cómo les va? Que sean todos muy bienvenidos, bienvenidas también a este episodio 2 de Diálogos Virulentos. Hoy voy a conversar con una gran amiga, periodista, filósofa, trabaja en la Universidad Católica de Valparaíso. Su nombre es Valeria Campos. ¿Cómo estás, Valeria? Oli, muy bien. Qué bueno, oye. Muchas gracias por contactarme para conversar virulentamente. Me Sí, parece pues, muy provocador. claro, ¿no? En estos tiempos más encima, bueno, pues, el nombre tiene que ver con eso, o sea, no es una cuestión que lo inventé porque sí, sino que efectivamente aprovechando el contexto. Sin embargo, creo que siempre es bueno tener una conversación que tenga una cuota de virulencia, en el sentido de que se pongan en tensión y que la conversación no sea solamente una cuestión de buenas migas, ¿cierto? Sino que poner un poco en examen las cosas, ¿cierto? Y en ese sentido, yo quería conversar contigo sobre tu trabajo, ¿ya? Que tiene que ver con la alimentación. Y hay una pregunta que me ronda harto, porque en estos contextos me parece que es importante pensarlo así, que tiene que ver con la relación entre la alimentación y la comunidad, ¿cierto? Mm, Que- claro. a ver, Sí, háblame de bueno, eso, ¿no? wow. Esa es una tremenda pregunta porque uno podría pensar, mira, solo se puede hablar de alimentación relacionándola con la cuestión de la comunidad y lo más interesante, solo se puede hablar de comunidad relacionándola con la cuestión de la alimentación. Ah, O sea, interesante. yo tengo acá, mira, tengo acá un libro de un teórico, Paul Arrier, que se llama Una historia política de la alimentación, que él sostiene una tesis que a mí comparto completamente, o sea, bueno, en realidad es difícil de compartirla, porque no es una tesis empíricamente comprobable, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con la idea de que no hay, o que la noción de comunidad proviene de una noción anterior, podríamos decir, que es la de convivialidad. O sea, Ah, hay interesante. comunidad solamente si tú y yo nos podemos sentar en una mesa a compartir alimentos, a beber juntos y a comer juntos. Por eso yo, obviamente, o sea, estoy Oye, ingiriendo algo, porque si no, no habría eso. convivialidad. Oye, pero A mí me ya, gusta mucho esa tesis. Por ejemplo, si tú la lleváis al cristianismo, a la conformación de la comunidad cristiana, por ejemplo, en las bases, además, fundacionales de un discurso teológico religioso, que esté la escena de la cena, ¿no? Ahora, además ahí está la idea de lo que se come es el cuerpo de Cristo, que ahí podemos hablar más exacto. sobre eso, pero eso Pero me ahí parece bien hay interesante. una, como hay, bueno, ya hay una representación, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con la cena, pero está interesante esto de la convivialidad, Mm, porque, y claro, onda, yo un poco tratando de pensarlo de manera rápida, tiene que ver con, evidentemente, el convivir, pero no solamente con el convivir, sino con la disposición eventualmente. Y ahí el alimento, la acción de alimentarse, no solo uno, sino estando con otro, agarra un sentido distinto, ¿no? ¿Vale? sí, pues, de todas maneras, yo diría que comer es un acto social siempre, a pesar de que tú puedes llevarlo a cabo en soledad, en el fondo, eso sería como una cierta contingencia de la acción de alimentación, Ujú. pero siempre un acto social, porque en el fondo comer como actividad básica que los seres vivos hacemos para sobrevivir, piensa tú que es ya una forma básica de relación con lo otro, y de relación así en términos bien ontológicos, ¿no? O sea, Ujú. cuando tú comes, eso que tú comes ahora pasa a estar adentro tuyo y pasa a constituir, a volverse constituyente de tu ser. Ya, O sea, eso. comer es ante todo una relación, no es ni una actividad. Yo lo describiría como una relación y como quizás la forma más básica, más estructural de la relación. ¿Ya? En ese sentido, en las más solitarias de las soledades, siempre hay un otro comiendo contigo, siempre estás comiendo con alguien, ¿no? Lo que a mí me interesa investigar ahora, por ejemplo, es Ujú. cómo esta forma básica de la relación que consiste en ingerir alimentos, porque lo que tú te comes es como por definición algo otro que tú, ¿sí? Es Ujú. una otra cosa. Entonces, Sí. cómo esta estructura básica de la relación se puede aplicar para entender formas más complejas de la relación. ¿Cachai? O Ya, sea, me parece que en las relaciones sociales
no solamente es que se den en torno a una mesa, estas son como iteraciones de la fuerza como conceptual que tiene la cuestión de la alimentación entendida relacionalmente, ¿cachai? Me parece a mí, el comer con otros, por ejemplo, en una mesa, la cuestión de la Exacto. convivialidad. Pero a mí lo que me interesa pensar es cómo, finalmente, cuando tú te relacionas con otro, siempre, de alguna manera, tú te lo comes, porque si no, no hay relación con ese otro. ¿Me cachai? Oye, y sí, es muy interesante eso porque de partida, justo en ese comer con otro, comerse al otro, hay efectivamente, o me parece a mí, más que efectivamente, no, eso hay que borrar el efectivamente, sino que me parece a mí que hay una necesaria relación, una necesaria relación y de una otra manera algo que tenga que ver con la afectividad, ¿cierto? Pero, no, eso tiene un reverso, que puede ser justamente algo que yo he leído de tu trabajo que tiene que ver como con la indigestión, Mm, ¿cierto? claro, claro. Eso está Claro, interesante. sí, porque piensa tú que la digestión, el paradigma digestivo así clásico, consiste en que cuando tú te comes algo otro, tú lo transformas o como lo traduces a ti, ¿no? De alguna manera lo transformas en componentes que pueden formar parte de tu ser corporal, ¿no? O sea, cuando tú comes, el metabolismo desarma el alimento, agarra los micro macronutrientes y de alguna manera esos micro macronutrientes le sirven al cuerpo para seguir operando, ¿no? Ujú. O sea, en la digestión se ha entendido a partir de un paradigma que podríamos llamarlo, que a mí me gusta llamarle, de la asimilación de lo otro al que come, ¿no? Del alimento al que come. Pero claro, eso supone que las digestiones en el fondo son perfectas, ¿no? Son perfectas y que hay una asimilación total del otro, porque solo si tú puedes asimilar completamente a eso otro, es decir, volverlo, convertirlo en ti, Ujú. entonces eso otro deja de ser peligroso para ti, porque deja de ser extraño, Claro, ¿no? claro. Entonces esto también supone la idea del peligro de lo extranjero, o sea, mira, hay un montón de cosas aquí Sí, relacionadas, ¿no es cierto? exacto. Entonces, claro, se supone que si tú lo digieres perfectamente, el otro perdió su alteridad, ¿no es cierto? Eso otro perdió su alteridad y por lo tanto su extranjeridad, su exterioridad, y ahora es parte tuya, perfecta, no hay peligro, no hay riesgo, ¿no? Y bueno, todo lo que no se pueda realmente asimilar, además se elimina de una manera muy controlada, ¿no? Todos sabemos cómo, ¿no es verdad? Exacto. De una manera muy controlada, No hay que entrar en algunos más detalles sobre... controlada que algunos más controlada que otra, pero el proceso Claro. normal de la eliminación del resto del proceso de asimilación Ujú, es controlado, ¿no? El cuerpo lo hace según una norma biológica que existe. ujú. Pero claro, cuando hay indigestión, que se supone que es un momento que hay que evitar, que uno no debe tener indigestión, en el fondo lo que está sucediendo es que eso otro se resiste a la asimilación, se está Mm. resistiendo a perder su carácter de otro, se está resistiendo a este Ah, acto de identificación. eso ¿Sí? está muy interesante. Sí. Entonces, para mi gusto, si uno va a entender la relación social en general a partir de un paradigma incorporativo o alimentario, tiene que pensar la indigestión, pues, porque si no, resulta que en cualquier relación con el otro, el fenómeno que yo tengo del otro, entonces es siempre más igual a mí mismo que al otro. Al final Exacto. me relaciono conmigo misma siempre, que fome, no, no queremos eso además. Y Además no no lo solo, queremos. y no solo fome, sino que yo tiendo a pensar que podría ser hasta peligroso, ¿no? O sea, violencia, yo diría, ahí hay una primera violencia, más bien, yo diría algo así, ¿no? Como la violencia en la relación siempre tiene que ver con esta reducción de lo otro a lo mismo. Ya. Siempre tiene que ver con esta reducción de la alteridad de lo otro, con un manejo de la diferencia que intenta quitarle su riesgo, quitarle el riesgo que tiene la diferencia en cuanto extranjera, otra, ¿me entendí? Sí. Bueno, son formas de manejar la diferencia que además tienen una larga data en la historia de la filosofía. O sea, este trabajo que yo hago también implica como buscar en la historia de la filosofía todas esas normatividades, por decirlo así, textuales, que permiten manejar la diferencia, dominarla, a los filósofos que le permiten a los filósofos dominar la diferencia. Pero la verdad que como la diferencia no es dominable, la indigestión es inevitable y el vómito es el trascendental. No, ¡Ah! el vómito es trascendental. Oye, oye, pero, o sea, de verdad enmarcaste tu trabajo,
tu esfuerzo del razonamiento en torno a esta cuestión de manera súper buena, y quedó, por lo menos a mí yo lo tengo un poco más claro, y yo creo que está bien, también es súper claro para quienes van a ver este episodio. Y en ese sentido, vale, porque aquí en esto porque al parecer es inevitable la indigestión, o por lo menos hay que asumirlo como tal. Sí, Eh, en ese, quererla. claro, en ese sentido, me parece a mí que es un poco donde se asienta las relaciones sociales, evidentemente, y por tanto la sociedad. Y por ende hay sujetos que de una otra manera tienen que operar o funcionar, habitar una sociedad desde esa lógica, ¿no? Porque, y todo lo que implica eso, o sea, porque quiero pasar después a un tema que tiene que ver más con la alimentación en sí, y también con Claro, esta diferencia entre la alimentación como la comida rápida y todo eso, porque así como se presentan las comidas, también van determinando un poco la noción de sujeto y por tanto las sociedades, ¿o no? sí, pues sí. Mira, no, yo te diría, bueno, a mí obviamente esto que acabamos de hablar da para también armar una cierta teoría de la hospitalidad, ¿no es cierto? O sea, una Ujú. cierta teoría del recibimiento del otro, del extranjero, que no necesariamente el extranjero nacional, es cualquier otro, ¿no? Que el tu vecino. Te sirve para armar una cierta teoría de la hospitalidad, que tiene que ver con pensar que esta relación nunca es controlable para uno, ¿no? Que uno siempre tiene que estar dispuesto a que el manejo de la diferencia fracase. ¿Mm? Ujú. Y la diferencia se exprese en todo su carácter peligroso para la identidad, ¿no es cierto? Y deje la embarrada. Entonces, esto, si tú lo veis ya ahora como a nivel nacional, por ejemplo, te sirve también para pensar la cuestión de la inmigración muy fuertemente. O sea, yo me acuerdo hace un tiempo que fui a Polonia a dar a un congreso sobre, qué sé yo, esta filosofía de la alimentación, qué sé yo, y no sabía bien de qué hablar, me habían invitado a una conferencia, no sabía bien de qué hablar, me empecé a pasear por el centro de la ciudad donde estaba, que era Wrocław, una ciudad chiquitita, y empiezo a constatar algo que nosotros vemos todo el tiempo en Santiago, sobre todo. Bueno, yo estoy en Viña, pero soy santiaguina y lo he visto en Sí, claro. Santiago, y bueno, también se ve acá ahora, hoy día fui a Valparaíso y se ve todo el tiempo, que es que la comida del otro está por todas partes, ¿no? O sea, que en la medida en que tú recibes a un extranjero, ese extranjero va a traer consigo la comida, ¿no? Perfecto. Porque eso también forma parte de cómo él construye su mundo, Ajá, ¿no? Porque ajá. si hablamos que la alimentación es una forma básica de la relación, yo diría, la forma en cómo tú construyes tu mundo, tu entorno circundante, es comiendo, primordialmente, ¿no? Y esto, bueno, está en un autor que se llama Emmanuel Levinas, que por ejemplo lo plantea contra Heidegger también, que entiende la relación con el mundo en términos de utilidad. Ah, Levinas le dice, no, pues la relación con el mundo es de gozo, y el gozo se da cuando me lo como, ¿cachai? ah, Ahí es donde está el gozo primordial y todo. También se puede entender como una teoría de construcción del Lebenswelt, ¿no? Del mundo de la vida, fenomenológicamente. Se llega el inmigrante y obviamente va a traer su comida, así lo que tú sabes, pues cuando uno se sí. va de Chile, ¿qué extraña? El manjar, querés que la gente te traiga merquén, bueno, o sea, ya te volvís Exacto. loco por esas cosas básicas, ¿no? Ujú. Y entonces a mí me da mucha risa como los nacionalismos anti-inmigración, porque lo más bien que se están comiendo un ceviche peruano mientras están Exacto, odiando al otro, ¿me entendí? exacto, tal cual. Entonces es Sí. como, no solamente el otro ya está en ti, ya está operando Ujú. su acción, ¿no es Sí. cierto?, de relación incorporativa contigo, o sea, ya está operando, y aquí quizás lo podemos entender en términos polémicos igual, ya está operando una lucha por la digestión, ¿no? Como quién se come a quién. Por eso a mí Exacto. también ahora me gusta mucho la figura del parásito, ¿no? Finalmente todo lo que tú te comes, te empieza a comer por dentro también, ¿no? Además, parásito significa solamente comer con, parásitos, comer Claro. con, Oye, y significa vale, parásito. pero eso está muy interesante porque en esa quizás disputa que evidentemente supone hegemonía contra hegemonía, de una otra manera voluntad de poder, en fin, eh, la figura de la comida rápida se me presenta como un, un monstruo, por así decirlo, en este sentido. A mí Porque, me da la sensación,
la cuestión de la comida rápida, para decirlo con un término inteligible, ¿no es cierto?, tiene que ver con, obviamente, el proceso de globalización, si tú quieres, que en el fondo lo que hay ahí también es un intento como de comerse al otro global, ¿no? Claro, O sea, de asimilar, es decir, como de homogeneizar las costumbres, ¿no? exacto, porque no Frente a solamente, eso, tipo, claro, no, frente a eso dale, las reivindicaciones de la comida local, frente a eso se han armado grandes movimientos como la cocina chilena, que a mí me parecen problemáticos, porque la cocina nunca ha sido nacional, o sea, las fronteras nacionales nunca han determinado la cocina, son fronteras geográficas, culturales, pero no étnicas, qué sé yo, pero no nacionales. Pero yo entiendo que la reivindicación de la cocina local, la cocina chilena, que pueden generar como esencialismos, microesencialismos, sí, lo que hacen son, lo que se constituyen como reacciones a este proceso de homogeneización general de las costumbres que produce no solo o sea, que produce el capitalismo y en su forma postindustrial, y que viene generándose desde la revolución industrial, que en términos alimentarios la podéis datar desde el comienzo de la Revolución Verde, 1943-45, ¿no? Que es la revolución de la agricultura industrial. Desde ese sí, minuto comienza la comida rápida, ya no desde el McDonald's, desde el momento en que la economía, en que la agricultura familiar campesina, que era la única forma de hacer agricultura, es reemplazada por la agricultura industrial. Desde ahí comienza eso, y es un proceso, nuevamente, de lucha, ¿no es cierto?, por asimilar las costumbres particulares de los pueblos y ponerlo al servicio del capital, claro, a mi no, punto claro, de vista. yo en este caso lo llevaba un poco a la figura de estas grandes cadenas de comida rápida, porque no solo se Claro. presentan porque no solo tienen relevancia en tanto que práctica de alimentación, ¿cierto? En el acto yo de, por ejemplo, comerme una hamburguesa o cosas así, sino que también tiene que ver, porque es muy interesante ahora como pensándolo, porque de la mano de la alimentación está incorporada toda una cultura que pretende homogeneizar justamente al resto de los sujetos. Entonces, por tanto, bueno, ahí ya sabemos lo que se despliega en torno a eso, pero es muy Comerse interesante, y asimilar al otro, ¿no? Como eso. claro, sí. Oye, vale, mira, como para ir ya cerrando, no quería dejar pasar un tema súper importante, porque a pesar de todo el contexto del coronavirus, no podemos olvidar ni dejar de lado lo que estaba pasando en Chile desde el 18 de octubre hasta, y lo que sigue pasando, porque yo soy de quienes cree que esta cuestión sigue funcionando, la revuelta no para. Me interesa reparar un poco en un esfuerzo que estás haciendo tú en relación a esto de los cabildos Claro, alimentarios, claro, claro. ¿cómo Y no lo que pasa recuerdo es cómo se que, llama? como a mí me interesa pensar esto, ¿no? Que la construcción de tu mundo vital tiene que ver, en principio, con esta relación que es la relación de la alimentación. Para mi gusto es como, no hay nada más importante en esta vida que preocuparse por comer, ¿cachai? Ujú. Como, por favor, gástate tu plata en comer bien. Por favor, deja de comprar computadores, de comprar zapatillas, weón. Come bien por la cresta, ¿no? Porque además cuando tú comes bien, como lo que es supuestamente saludable para ti, bueno, porque ahí entraríamos en una cuestión más ética de la alimentación que también me interesa construir, ¿no? Pero ¿qué significa comer bien, no? Y Claro. comer bien significa evitar comer al servicio del capital global, o sea, Ujú. tratar de comer agriculturas familiares campesinas, intentar comer alimentos producidos localmente, bla, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay preocupación política más importante, sobre todo aparte en la medida en que es la base de la comunidad, como hablábamos antes, la alimentación, que comer bien, ¿cachai? Y Ujú. nuestra legislación, primero, todas las políticas referidas a la alimentación en nuestra legislación están en cuerpos jurídicos distintos y no tienen ninguna comunicación entre ellos, o sea, código sanitario, eh, bueno, ley de agricultura, ley de pesca, etcétera, ¿no? La ley del elige vivir sano, qué sé yo. Hay un montón de legislaciones en relación con la alimentación, pero no están articuladas. Y eso para mí es muy problemático. Entonces, lo que a mí me interesaba con los cabildos, y que me sigue interesando y vamos a seguir haciéndolo, Sí, por supuesto. es intentar presionar para que el derecho a la alimentación esté incluido en la constitución política nueva, ¿no? Porque de hecho es un derecho configurado por las Naciones Unidas,
por ahí por los 60, 14 constituciones latinoamericanas lo tienen en su carta fundamental, designado como tal, derecho a la alimentación. En Chile esta cuestión se deriva del derecho a la vida y a la integridad física, ¿cachai? Pero es mucho más que eso, pues también son relaciones de producción, relaciones de explotación en esas relaciones de producción, tienen que ver con sostenibilidad ambiental, ¿me entiendes? Hay un montón de otras cosas que hay que regular que el derivarlo del derecho a la integridad física no nos sirve. El derecho a la alimentación es un derecho bien configurado por Naciones Unidas. De hecho, Naciones Unidas generó una suerte de documento con estrategias de implementación del derecho a la alimentación, dentro de las cuales incluye la creación de una ley marco de alimentación, que no hay, pues nosotros no tenemos la ley de alimentación 20.530, ¿cachai? No, sí, sí, cacho. Tenemos ley de pesca, ley de agricultura, bla, 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 pero no tenemos una ley de alimentación. Exacto. Tenemos la ley Elige Vivir Sano, que es de las últimas que han salido, pero no hay ninguna que diga, ya, a ver, la alimentación es todo esto, porque es de la semilla a la convivialidad y después la salud y todo, ¿no? Es una larga cadena de cosas que están entrelazadas y no hay ninguna legislación que intente coordinar todas estas cuestiones y de hacerlo mejor para todos. Y bueno, entonces mi lucha también política creo que tiene que ir por ahí, o sea, yo estoy comprometida con eso y creo que por ahí tiene que salir algo también. Oye, notable, me parece que precisamente la Constitución en este caso nos pone harto, para quienes estamos como por el cambio, ¿cierto? Por obtener una nueva Constitución justamente, nos pone un montón de desafíos y la alimentación es uno de esos, no solo en términos... Claro, ¿para qué te digo, perdón, pero para qué te digo el concepto de soberanía alimentaria? Que es un concepto mucho más político, como Sí, mucho más sí, marxista, si tú quieres, como sí, de una herencia sí. conceptual de una izquierda más dura, ¿cachai? Ajá. Bolivia tiene la soberanía alimentaria en su constitución, nadie más, Cacha. ¿no? Que tiene que ver, no solamente como que tengo derecho a una alimentación adecuada, porque eso es Ajá. más o menos lo que dice el derecho a la alimentación, ¿no? Y ahí Ajá. se define lo adecuado, ¿no? Disponible para todos, sana, bla, bla. Sino que además es como, tengo el derecho a escoger por mí misma qué tipo de sistemas alimentarios quiero que exista en mi territorio nacional. Y eso es algo que nosotros hoy día no podemos escoger. No Mira, podemos escoger. Radicalmente estamos sometidos a la elección de otros. no, ¿Cachai? Y el sistema espectacular. alimentario es un concepto súper complejo que tiene que ver con toda esta cuestión de la globalización, la homogeneización, la agricultura industrial, etc. Mira, es increíble cómo a razón del tema de la alimentación surgen un vasto campo, ¿cierto?, de categorías ligadas a lo político, a la reflexión, a la filosofía, ¿cierto?, que hay que seguir analizando, ¿vale? Para no extendernos más, porque si no este Sí, video, siempre las cosas en internet como que son muy largas, no hay mucha sí. gente que se detenga a No, yo mirarlo. te agradezco, te agradezco este espacio pequeñito, y bueno, y ni tan pequeñito, bacán, Mm. porque esta cuestión hay que hablarla, 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 porque ya, igual se ha hablado harto desde que hay Masterchef, no tengo idea, ¿me entendí? Desde Sí, que sí, los sí, chefs salen en la tele, desde que sí. hay Masterchef, desde que hay Frutos del País, no tengo idea, todos sus Mm. programas en la tele, no sé qué, se ha hablado mucho más, pero todavía está a un nivel como muy, muy, muy relacionado con lo festivo, como con lo no político. Cuesta Sí. entender que la alimentación es un acto político así como por antonomasia, ¿cachai? Y muy importante para la política, no solamente que es político y la política es importante para la alimentación, sino que también al revés. Sí, no, y Bueno, eso es muy interesante justamente en cómo, porque en todo esto hay un discurso, ¿cierto? Entonces, es muy interesante justamente cómo ese discurso se despliega a través, porque tú, a través de los medios de comunicación, va efectivamente afianzando ciertas nociones, ciertas racionalidades, ¿cierto? Que presentan la alimentación de una manera que quizás justamente obnubila o hace poco visible justamente estas cuestiones que estamos conversando ahora. claro. Eh, ¿Me mm, queda tiempo para una anécdota o no? sí, dale. Ya que hace poco me llamaron de LUN porque me querían entrevistar, o sea, sacarme una cuña en el fondo, ¿Ya? porque cuando fue el Festival de Viña vino Ajá. Maroon 5, ¿no es cierto? Y Sí, parece que lo hizo pésimo, yo no sé, yo ni lo vi, parece que lo hizo como el hoyo, sí, los gallos no están ni ahí, ¿cachai? sí. Como que era como, ah, ya, hello, bye. Y parece que la gente después le empezó a postear en el Instagram de los gallos Sí, recetas de platos chilenos, sí, onda sí. charquicán, y le ponían porotos granados,
Y es como, ¿por qué, cachai? ¿Qué le estáis queriendo decir al huevón? El huevón de haber dicho como, ah, ya, gracias, ¿no? Como que ahora voy a cocinar. Entonces, bueno, por más que yo encuentre problemático la cuestión de la cocina nacional y todo eso, me parece que ahí hay un gesto espontáneo, como no creo que haya sido muy pensado, ¿no es cierto? Espontáneo y que además se reprodujo de utilizar la alimentación como una herramienta de crítica, Claro, ¿cachai? sí, pues. Y eso lo encuentro como, wow, como súper interesante. Y estoy esperando que en esta revuelta que todavía sigue y que yo confío en que va a seguir, como dices tú, aparezca la alimentación como, Sí. como una herramienta de lucha también, de resistencia en algún punto. Hay mucha gente que está metida en este tema, no solo yo, por supuesto, Fernando, obviamente, ¿no? Hay grupos activistas, Slow Food Chile, o sea, hay una cantidad de gente que está peleando por esto, pero que son pequeños grupos, ¿no es cierto?, más invisibles. Pero en algún minuto la alimentación tiene que volver a tener el lugar que ha tenido siempre, que estructuralmente tiene en la génesis de las comunidades. Y espero que así sea en algún Oye, momento. mira, esto último que dijiste, yo lo tomaría como una invitación, ¿cierto? ¿Qué invitación te gustaría Exactamente. hacer tú a la gente que voy a ver este episodio virulento? ¿Sí? Que piense cuando come, o sea, que antes de meterse la cuestión en la boca, antes de comprar la cuestión que está comiendo, piense de dónde viene, quién la produjo, cómo se produjo, qué implica comprarla de este lugar y no de otro, qué me va a pasar a mí cuando la ingiera, cómo la voy a compartir, qué sé yo, o qué hago cuando estoy haciendo, porque ahora todo el mundo está cocinando, está encerrado, los sabores, ¿no? Fijarse, pucha, ponerle atención a esa estética de los sabores y su carga política. Mira, la cuestión de las recetas, como diciéndole al loco, oye, Chile se respeta, tú a Chile me lo respetas, que era como una cosa así, ¿no? Ajá. Tú a Chile me lo respetas. Pero que le está diciendo es algo así como, o ponerlo eso en términos de receta, es como traer una cuestión estética, corporal, como forma de crítica, ¿no? Mis sabores, los sabores de mi mamá, de mi abuela, de mi familia, de mi, ¿cachai? Así es, te Entonces yo lo caché. invito a eso, a que le pongan atención a lo que comen, a cómo lo comen, dónde, porque es algo que normalmente no le ponemos atención, porque además nos enseñaron que era como lavar los platos, como no sé, vos, ¿cachai? Como hacer el Sí, aseo, que cocinar era como eso, que comer y claro. cocinar eran como Lisa y necesidades llanamente básicas una como cuestión ¿sí? doméstica, como Claro, ah, doméstica, que además solo se pueden encargar las mujeres y las mujeres sometidas, porque, o sí, sea, ¿me entendéis? sí, Como, te cacho. y Sí. así, ¿no? Entonces que lo piense, que diga, mira, y que además piense que cada vez que come algo rico y bien preparado, esa es su única posibilidad real en esta vida finita y mortal de ser feliz. ¡Ay! Pero no, Que ahí bravo. cuando te comí una comida muy rica, pucha que lo gozáis, y es como atesóralo, ¿cachai? Sí. Atesóralo. Oye, Valeria, de verdad, estas últimas palabras de verdad fueron como una arenga, así. No son una invitación, sino que una arenga. Y desde ya te agradezco Pucha que me tomé todo el vino también, ¿viste? Sí, muy bien. Te agradezco mucho estos minutos, Vale, de verdad. Eh, bueno, vamos a ir conversando nosotros, evidentemente, a través de nuestros proyectos, a través del IPS, que bueno, solamente lo enuncio IPS, pero para que la gente lo guarde y para que después lo tenga ahí presente. Sí, po. Y nada, de verdad, muchas gracias. A la gente que va a mirar este episodio, compártalo, suscríbase al canal también para que le lleguen las alertas. Y nada, por supuesto, vale que quedaron muchas cosas pendientes, así que más temprano que tarde vamos a volver a conversar. ¿Ya? Seguimos. Ya pues vale. Querido, muchas gracias. Te quiero Un tanto. abrazo, que estés bien, cuídate. Chao a todos.